Hoy día quisiéramos entregarle primero la palabra a la doctora Jimena Aguilera para el informe que nos entrega toda la semana. Está bien. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. A nombre del Consejo, solamente informar las últimas actividades que hemos estado realizando en relación a la situación de la pandemia. Esta última semana se ha visto una estabilización y el inicio del descenso en los casos, tanto a nivel nacional como en varias regiones, ya van en ascenso, lo que es algo positivo. Nosotros hemos estado sosteniendo reuniones respecto a la situación específica de los ELEAM, con la gente del Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque han habido rebrotes en algunos ELEAM, y también el lunes pasado tuvimos una reunión con el subsecretario Duñac para discutir sobre las alternativas que hay para tener un mejor control de la transmisión en los hospitales y una menor afectación del personal sanitario en relación a las cuarentenas por contacto estrecho. Estuvimos revisando varios elementos. En ambas reuniones nos llamó la atención el que la proporción de personal vacunado no llega al 90%. En lo que se nos informó de los funcionarios del EAM, la proporción de personal de los ELEAM que está vacunado, creo que fue alrededor del 80%. Estuvimos discutiendo sobre las posibilidades que tienen de aumentar esa cobertura de vacuna por la importante rol que tiene el personal que asiste a los ELEAM como personal puente en un ambiente semicerrado y que en el fondo llevan a un riesgo a un personal especialmente vulnerable. También debemos recordar que los mismos residentes de ELEAM tenían que tener la autorización de sus familiares para ser vacunados, lo que también lleva a que no el 100% esté vacunado, pero es una proporción más alta. Entonces, ¿qué estrategias se pueden hacer con ellos? En el caso del personal de salud, lo que nos informó el subsecretario, que la cobertura en personal público, que entiendo que fue la cifra que nos dio, si no me corrige Fernando, que también estaba en la reunión, o Álvaro, también era alrededor del 80%. Entonces, y que esa proporción es mayor en los médicos y menor en los no médicos. En el personal sanitario no sé si fue exactamente en los no médicos o los no profesionales, pero también llama la atención que es una proporción alta para todos los meses que han pasado de campaña y la importancia de incentivar la vacunación en el personal de salud por las mismas razones que en el personal de LEAM. Es un personal que sale, cuando está dentro de los hospitales o en la atención, está atendiendo a personal que es más vulnerable, que no está en condiciones sanitarias óptimas y por lo tanto implica un riesgo mayor para la enfermedad. Y también estuvimos discutiendo la forma de que se podría tratar de enfatizar o de reforzar este mensaje de vacunación y el entender cuál es la razón por la cual el personal de salud, que es llamativo, digamos, no se vacuna. Si bien es llamativo, no es algo nuevo, porque nosotros esto lo hemos visto con anterioridad en la vacunación de influenza, que cuesta que el personal de salud logre la vacunación completa. Esto tiene, además de la importancia de lo que implica en la exposición de los pacientes que son atendidos en centros donde hay personal no vacunado, en una situación de epidemia que todavía tenemos tasas altas, también está el hecho de que el personal de salud en sí tiene un rol muy importante en convencer al resto de la comunidad, a sus familiares y a su entorno social respecto de la importancia de la vacunación. Entonces eso le resta potencia al mensaje de la vacuna en el contexto de cada uno de los funcionarios sanitarios cuando ellos mismos no se vacunan. Entonces esos fueron, yo diría, en grandes rasgos, los elementos que estuvimos discutiendo en relación a la situación pandémica, a cómo van evolucionando los casos, que se ve una mejoría en la disminución de los casos, no así todavía en la situación de la red asistencial, que sigue estando muy estresada y que sabemos que va a permanecer así un tiempo más, porque primero bajan los casos y después mejora la situación del hospital porque las estadías son prolongadas, y estos focos en situaciones específicas no hemos hablado del tema de otro ambiente semicerrado que es importante, que son las cárceles, donde también ha habido un esfuerzo muy grande de vacunación. No conozco, pero podemos tratar de averiguar cuál es la proporción del personal de gendarmería vacunado, pero me imagino, o tengo el prejuicio de que puede ser mayor. Eso puedo comentar, señor presidente.
No sé si quieren complementar Fernando y Álvaro. ¿Cuál es el porcentaje de médicos vacunados en el sector público? Perdón, doctora, buenos días. Hola, doctor, buenos días. Doctor Mesa. No, nos dijo que era más alto en los médicos, pero no nos dio exactamente la cifra. Dijo que era mayor en los médicos, que el promedio era 80, que era mayor en los médicos, pero la verdad es que cuando recuerdo cuando lo mencionó, me queda la duda de si cuando él habló de los médicos se refería a todos los profesionales versus los no profesionales, o hablaba del estamento médico versus el resto de los profesionales y TENS, etcétera, el personal del hospital. Gracias, doctor. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No sé si está el senador Girardi, que había solicitado un espacio para hacer comentarios respecto a la cifra entregada esta semana y la anterior. Parece que no ha llegado. Bien, el otro tema que teníamos, y está el Colegio Médico acá, es la presentación del Plan Vivo Nos Necesitamos Unidos para Eliminar el Virus. Y esto ha traído bastante controversia, sobre todo declaraciones de los gremios del turismo, de la gastronomía, de la Cámara de la Construcción, etcétera, etcétera, sobre todo los gremios de la macro zona sur del país. Y he escuchado también a representantes de los gremios de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Ellos aseveran que a raíz de la severa crisis económica que ha afectado contundentemente a las familias más vulnerables de las regiones, y fundamentalmente en el número de pequeñas y medianas empresas que de implementarse la propuesta del Colmed COVID-0 o plan de bio necesitamos, sería una lápida para los emprendedores. Yo quisiera escucharle al Colegio Médico qué opina de de los comentarios que se han suscitado a raíz de esta proposición y que se nos pueden aclarar, no solamente a nosotros, sino para todo el país, esta proposición que hace el colegio. Gracias, senador. Buenos días. Tengo entendido que se va a conectar el doctor Gabriel Rada y el doctor Cristóbal Cuadrado. No sé, no lo veo aún, pero en general, lo que nosotros con nuestra propuesta, mientras ellos se conectan, primero, ya logramos algo que es positivo, que este tema se esté nuevamente discutiendo y no nos habituemos a que hay un número alto de personas infectadas, un número alto de personas fallecidas y un alto índice de ocupación de camas críticas. Por lo tanto, nuevamente, esto nos ha servido como un nuevo momento para discutir justamente alternativas. Lo que hacemos nosotros es una propuesta. Y esta propuesta puede ser modificada, actualizada, se le pueden hacer miles de cambios, pero lo importante es que como país no nos habituemos a lo que está pasando. Estamos en el peor momento sanitario de la pandemia en nuestro país, a pesar de la exitosa campaña de vacunación, a pesar de la campaña de la gran cantidad de exámenes que estamos realizando de PCR y también el gran esfuerzo que se ha hecho para reconvertir camas en nuestro país. A pesar de eso, estamos en una situación delicada y es por eso mismo que hicimos esta propuesta, cuyo objetivo es justamente discutir las mejores alternativas y en esto discutir. Esto es una propuesta no sanitaria solamente, sino que sociosanitaria, donde claramente la opinión de los grupos productivos, del comercio, de las pymes, etcétera, debe ser totalmente considerada. Y es por eso que como Colegio Médico estamos reuniéndonos con todos ellos para compartir con ellos cuál es la sensibilidad que tiene el gobierno, o sea, el Colegio Médico con respecto a esto, y por sobre todo también para recoger la opinión de ellos que puedan ser incorporadas en esta propuesta o en otras que se puedan implementar en nuestro país. Ese es el objetivo y en eso estamos en este momento planteándonos. Pero obviamente esto es una propuesta y estamos felices con que esto se esté discutiendo en todas las instancias. Si hay que modificarlo, se modifica porque esto no está escrito en piedra, como dice. Felices nosotros que todos opinemos para que lo antes posible podamos tener los indicadores que decía la doctora Aguilera sigan mejorando mucho más y la idea es potenciar no solamente lo que está escrito en este documento, sino que otros elementos como la vacunación, que también está considerado,
o qué cambios debemos introducir, por ejemplo, en el funcionamiento de nuestra ciudad para mejorar los sistemas de ventilación, aglomeraciones, etcétera, etcétera. No sé si está ya conectado el doctor, voy a preguntar. No, precisamente antes que se conecte, precisamente lo que usted acaba de decir, es bueno que se abra este debate, porque también las regiones reclamamos que cada territorio también puede decidir qué medidas tomar según sus particularidades, y no acatar todas las recomendaciones que vienen del centralismo, que no guardan relación con la realidad local o regional. En ese sentido, senador, nosotros ¿sí? valoramos mucho justamente y hay que potenciar la voz de las regiones para que cada región pueda implementar la medida de acuerdo a su momento sanitario. Y obviamente esta propuesta que nosotros hicimos no es una propuesta que se pueda aplicar o que se deba aplicar en forma homogénea en nuestro país. La región de Magallanes está en una situación absolutamente distinta a la situación que estamos acá en Santiago, en la región metropolitana, por ejemplo. De tal modo que pensar en aplicar las mismas medidas en Santiago que en Punta Arenas es algo totalmente ilógico. Por eso nosotros queremos potenciar que a nivel regional se discutan las políticas que se van a implementar en cada región de acuerdo a la problemática de cada una de las regiones. Y nosotros aplaudimos que estemos discutiendo eso justamente hoy, que hay que considerar el tema de los territorios para implementar las medidas. Bueno, nosotros habíamos invitado este martes en la sesión de la Comisión de Salud, se le invitó al ministro de Salud para que asistiera a esta sesión. Él dijo que no se había informado todavía, qué sé yo, quedó que de más adelante poder dar respuesta a ese documento más adelante. Yo lamento profundamente que no esté nadie del Ministerio de Salud, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Las regiones en Chile son muy diferentes unas de otras, y cada región tiene particularidades, tiene potencialidades y deficiencias que son muy diferentes unas de otras. No podemos comparar lo que sucede en la región macro sur austral, hablo de la 9ª a la 12ª, con las características de la zona central o del norte del país. Entonces, evidentemente que acá, cuando el sector del turismo, incluyendo gastronomía, qué sé yo, y todo lo que tiene que ver hotelería, lleva 15 meses cerrado, evidentemente que tomar cualquier determinación o hacer una proposición como la que usted dio a conocer sin saber la finalidad, sin discutirla, evidentemente que causa un impacto negativo totalmente. Pero yo comparto con usted que estas son decisiones que deben de tomarse en los territorios, no solamente a nivel central. Ahí está. El objetivo, sí. Que ahí llegaron los dos colegas. El objetivo de esta medida es justamente que podamos lo antes posible hacer un esfuerzo adicional al que ya se ha hecho para controlar la gran circulación viral que tenemos en muchas regiones de nuestro país, para que el impacto económico y la reapertura pueda ser lo antes posible. O sea, esa es la apuesta, justamente es disminuir el tiempo en que la economía y los sectores productivos estén afectados por las medidas restrictivas que ya están hoy funcionando en nuestro país, como son las cuarentenas. Ahí están los doctores Cuadrado y el doctor Rada. Sí, no, doctor Mesa, yo lo entiendo perfectamente y sería bueno que el colegio hiciera esta aclaración. Creo que, o sea, yo sé lo bien y mejor intencionado que está el colegio, yo lo entiendo perfectamente. Yo estoy haciendo el abogado del diablo para que se pueda haber claridad en la región y sería bueno que ustedes también lo explicitaran, porque la declaración no se entiende muy bien que ustedes también propician que en cada territorio se tomen las medidas pertinentes. Entonces sería bueno que ustedes lo aclararan. Don Cristóbal Cuadrado. Un ejemplo muy práctico, senador, es lo que tiene relación con las clases presenciales. Obviamente nosotros promovemos que existan clases presenciales hasta lo que hemos planteado que sean al aire libre. Obviamente esto no puede ser homogéneo porque la realidad de Arica es nada que ver con la realidad de Puerto William, con la realidad de Punta Arenas. Por lo tanto, claramente, cada una de las medidas hay que ajustarla a los territorios. Gracias, doctor. Don Cristóbal. Senador Quintero, muchas gracias por la invitación, gracias a toda esta comisión y por su intermedio saludar a las demás senadores y senadores que puedan estar presentes, a los expertos.
Y si me lo permiten, nosotros tenemos preparada una presentación relativamente breve sobre la propuesta, y si es que hay tiempo suficiente podemos quizás hacer esa presentación y luego tener un espacio de discusión. No sé si es que les parece bien ese formato o si es que si el tiempo es muy acotado, quizás entramos directamente a discutirlo. Haga la presentación nomás, doctor. Tenemos hasta la 1. Perfecto, muchas gracias. Quiero comprobar que estén viendo adecuadamente mi presentación. Yo creo que ahí sí la van a ver bien. Está bien. Súper. Me acompaña también el doctor Gabriel Rada, que es parte del equipo de expertos que han asesorado al Colegio Médico en esta materia. Así que el doctor Rada también va a estar muy feliz de poder apoyar, discutir los elementos que sean necesarios por parte de todas y todos ustedes. La estrategia sociosanitaria COVID-0, Plan Vivo Nos Necesitamos, Unidos para Eliminar el Virus, es una propuesta presentada recientemente por el Colegio Médico de Chile, desarrollada por nuestro equipo COVID-19, en la cual participan distintas representantes del Colegio Médico, parte de la Mesa Directiva Nacional, y los departamentos de Política, Salud y Estudios, departamento que yo presido, junto con el doctor Cristal Rebolleo y el doctor Roberto Stay del Regional Santiago. Y con un equipo extendido de expertos de distintas áreas, varios de ellos ustedes los conocen y no requieren excesiva presentación, y como les mencionaba el doctor Gabriel Rada, también presente el día de hoy en esta sesión. El diagnóstico de partida, por el cual se motiva también la necesidad de hacer una propuesta que ayude a movilizar un poco las acciones que se están realizando, es que atravesamos el momento más crítico como país desde el inicio de la pandemia. Tenemos una red asistencial que está saturada y pone en riesgo, por ende, a toda la población, no solamente aquellos que están sufriendo una enfermedad directamente atribuible al COVID, sino un desplazamiento de muchos pacientes con otras enfermedades graves como cáncer, enfermedades cardiovasculares, que hoy día no pueden tener un acceso oportuno al sistema de salud debido a la gran demanda que impone los cuadros sintomáticos COVID y los cuadros más graves. Tenemos más de 100 personas fallecidas en promedio diariamente, una situación que lleva ya varias semanas sostenida, ¿no? Con personal de salud extenuado y con cuarentenas dinámicas que han perdido, al menos en parte, su efectividad, con aperturas que a nuestro juicio, como de muchos otros expertos, no han sido en la unidad territorial más adecuada al tomar decisiones a nivel comunal, siendo que en muchos lugares, particularmente las conurbaciones y grandes ciudades del país, la movilidad y las interacciones entre personas ocurren a un nivel mucho mayor que la comuna, ¿no? Y con el componente que sabemos que existe un impacto mucho más fuerte en las comunidades más vulnerables, los grupos de nivel socioeconómico más bajo, en términos del impacto sanitario, pero también el impacto social de la pandemia, ¿no? Esto en el contexto de fatiga pandémica entonces requiere un desafío o impone un desafío doble, ¿no? De cómo poder mejorar la respuesta a la pandemia, pero a la vez congeniar de que hay una gran fatiga por parte de la población con respecto al cumplimiento de medidas como las cuarentenas. Y lo que sabemos es que los países han adoptado en general distintos tipos de estrategias. Uno puede dividirlas en 3 grandes grupos: las estrategias de supresión, mitigación o eliminación. La evidencia es bastante clara a nuestro juicio en términos de mostrar que aquellos países que apuntaron a estrategias de eliminación, ya sea muy tempranamente o moviéndose de estrategias de mitigación hacia eliminación, como el caso que puede haber sido Australia, que a mediados del año pasado hizo ese giro, demuestran muchos mejores resultados, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también del punto de vista social y económico. Y eso es muy importante subrayarlo, porque lamentablemente se nos ha puesto una suerte de dilema en que o uno se preocupa de controlar la pandemia y salvar las vidas, o que uno debe controlar la economía o preservar la economía, cuando la realidad es que aquellos países que han puesto la salud de la población en primer plano, han apuntado a estrategias de eliminación, son los que han tenido mejores resultados en términos tanto sanitarios, sociales y económicos. Y hacia esa dirección creemos que tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, los objetivos que plantea este plan son, primero, eliminar la presencia de COVID-19 en nuestro país e impedir su reaparición, y en segundo lugar, blindar a nuestra población frente a riesgos inminentes como la entrada de nuevas variantes, lo cual es esencial para impedir
la reaparición de nuevos brotes en el país y lo sucesivo, que son los dos componentes principales de cualquier estrategia de eliminación. Y creemos que hay una ventana de oportunidad dada principalmente porque estamos teniendo un plan de vacunación muy exitoso en términos de avanzar rápidamente en cobertura, lo que abre una ventana para poder ingresar a una nueva forma de enfrentar la pandemia hacia una estrategia COVID-0, ¿sí? A diferencia de Nueva Zelanda, por ejemplo, nosotros no adoptamos la estrategia de eliminación como la estrategia primaria, ¿sí? Pero en un momento en el cual tenemos una población cada vez mayor inmunizada, nos abre nuevamente la oportunidad de avanzar hacia una estrategia de este tipo. Sabiendo además que la vacunación probablemente no va a ser por sí sola, o no va a tener la capacidad por sí sola de poder llevar un control de la pandemia por varias razones. Una de ellas porque hay circulación cada vez más frecuente de nuevas variantes que son más contagiosas. Segundo, porque todavía tenemos una gran transmisión comunitaria. Y tercero, porque la efectividad de las vacunas principales que estamos ocupando en Chile, particularmente Sinovac, para reducir contagios es probablemente bastante menor que la de otras realidades como la de Israel, que ha inmunizado a la mayor parte de su población con Pfizer, ¿no? Entonces, en ese contexto hay una ventana de oportunidad y un desafío, para lo cual nosotros planteamos de que además de seguir fortaleciendo la vacunación, tenemos que cambiar la gobernanza de cómo se están tomando las decisiones para esta pandemia y fortalecer las medidas no farmacológicas que complementan los otros dos pilares para avanzar hacia un COVID-0. En términos del cambio de gobernanza, que es uno de los primeros componentes que planteamos, nos parecen que hay 4 pilares fundamentales. Uno, la participación directa y vinculante de expertos y actores claves que tengan legitimidad, que sean reconocidos transversalmente, de tal manera de poder darle también a todas las decisiones que se están tomando mayor coherencia con respecto a lo que es la opinión mayoritaria de la comunidad científica, que hasta ahora no ha sido considerada de manera tan relevante por parte del gobierno, y de hecho hay muchas críticas sobre eso a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Creemos que además tienen que existir instancias de evaluación y reformulación de la estrategia que sean transparentes, con actas públicas y razones fundadas para las decisiones, definidas en base a criterios técnicos conocidos y acuerdados, donde hayan indicadores, umbrales y acciones que tengan coherencia. Hoy día tenemos un plan paso a paso en el cual los indicadores y los umbrales que supuestamente deben tomarse para las decisiones no tienen coherencia con las acciones que toma la autoridad, ¿no? Y eso ha apuntado, creo yo, a desdibujar el potencial impacto que la estrategia inicial se plantea, ¿no? En línea de lo segundo, nos parece fundamental que exista transparencia y trazabilidad en la forma en que se toman las decisiones. Nosotros hemos recibido con mucha preocupación el que la mesa COVID, que es donde se toman las decisiones, no tenga un listado de quiénes son sus integrantes, cuáles son las actas y las razones por las que toman esas decisiones, y creemos que eso debe cambiar, ¿no? Y en línea de lo que mencionaba el senador Quintero recientemente, nosotros planteamos explícitamente la necesidad de fortalecer y dar mayor atribución a las mesas regionales COVID-19, precisamente porque entendemos que la realidad de las regiones es diversa, y eso no solamente basta con que los indicadores se miren a nivel regional, sino que también debe dotarse las regiones con mayores grados de autonomía con respecto a ciertos tipos de decisiones, ¿no? Y creemos que en eso hay una tarea pendiente en la cual tenemos que avanzar para adecuar las medidas y los cambios de fase, por ejemplo, a la realidad de los diversos territorios. El cambio de la gobernanza tiene básicamente la idea de que deberían haber 3 instancias. Una instancia denominada Consejo de Manejo de la Pandemia, en la cual hay una representación mayoritaria y por ende la capacidad de toma de decisiones por parte de la autoridad del gobierno de turno, aparte de la autoridad sanitaria, como el ministro y las subsecretarías, pero también de otros ministerios que son muy relevantes para la toma de decisiones, en las cuales deberían reunirse de manera semanal o bisemanal o 3 veces por semana, según sea necesario, a analizar las principales decisiones contingentes que deben ir tomándose a lo largo del país para ir manejando adecuadamente la pandemia, ¿no? Pero al lado de este Consejo de Manejo de la Pandemia nos parece que tiene que existir un equipo estratégico que le dé una mirada a la estrategia que se está adoptando, ¿no? Y que en este grupo estratégico se tomen decisiones basadas en la evidencia de propuestas de indicadores, umbrales y hacia dónde vamos en términos del mediano plazo con respecto al control de la pandemia, algo que oriente al Consejo de Manejo de la Pandemia con respecto a las decisiones que se van adoptando sobre la marcha, ¿no?
Y finalmente es necesario un comité de emergencia que opere de manera continua, obviamente liderado por la autoridad sanitaria, en la cual todas las implementaciones operativas cotidianas del día a día, lo que 24/7 requiere del manejo de la pandemia, esté radicado en este espacio, ¿no? Y que estos tres ámbitos de la gobernanza trabajen de manera coordinada, explícita, con actas que permitan darle transparencia y razonabilidad a las decisiones que se vayan adoptando, ¿no? Y dentro de la nueva gobernanza nosotros planteamos que su principal rol debería ser plantear una nueva estrategia sanitaria, nosotros la denominamos COVID-0, que tiene varios elementos. Uno, una primera fase o fase 0, que se le puede denominar de un cortocircuito, que apunta a enfriar rápidamente el brote epidémico. Voy a hablar un poquito de eso a continuación. Luego un plan, Vivos Nos Necesitamos, que tiene una lógica secuencial en la cual se van permitiendo nuevas actividades, pero con una lógica bien distinta al plan paso a paso actualmente, determinado básicamente por cuál es el riesgo de las actividades de manera mucho más clara y dando prioridad a ciertas actividades socialmente de alta relevancia, como puede ser la educación, para finalmente llegar a lo que denominamos burbujas territoriales, que son aquellos territorios del país que han logrado un control de transmisión comunitaria suficiente como para poder empezar a liberar las restricciones, pero manteniendo un cordón sanitario muy estricto, que permita entonces evitar el ingreso de nuevas variantes y la reincorporación de circulación viral en mayor magnitud y por ende evitando los riesgos o disminuyendo los riesgos de rebrotes. El cortocircuito epidémico es lo que se ha hablado mucho estos días, que nosotros lo planteamos como una medida excepcional de duración de 3 semanas en la mayor parte del país en el escenario actual debido a las altas tasas de incidencia que estamos observando, que tiene una diferencia muy importante con respecto a las cuarentenas totales que se hicieron en Wuhan, o incluso la cuarentena total que tuvimos durante el año pasado en Chile, en la cual, si bien se restringe prácticamente toda la actividad no esencial, se da una flexibilidad que es fundamental, dada la fatiga pandémica, y que es las personas puedan salir a pie o en bicicleta, pero no en vehículos particulares, a estar en espacios abiertos, ¿sí? Eso implica que no se restringe que las personas puedan ir a la plaza, dar una vuelta a la manzana, pero sí se corta el incentivo que se genera al tener muchas cosas abiertas, ¿no? Entonces tenemos hoy día estas fases 1, en las cuales en teoría estamos en una cuarentena, que debería ser una cuarentena total. No obstante, la cantidad de actividades económicas que se consideran esenciales es tan grande que finalmente lo que uno ve es que la movilidad es la habitual y el grado de interacción que tienen las personas está muy lejos de lo que uno esperaría en un contexto de una medida más restrictiva, ¿no? Y para eso nosotros creemos que es fundamental limitar el transporte privado y público, ¿sí? En este periodo es muy importante seguir intensificando el plan de vacunación y particularmente algo que avance a salir hacia los territorios, hacia los barrios para ofrecer vacunación a la mayor parte de la población. Luego, pasadas esas 3 semanas que pasa, bueno, entonces ingresamos a un nuevo proceso en el cual los territorios, que nosotros creemos que no deben ser comunas, sino que deben ser unidades territoriales más grandes, como pueden ser regiones o provincias, en casos muy excepcionales, por ejemplo, en territorios aislados o insulares, como puede ser la isla de Pascua, u otros lugares con características de aislamiento similar, uno puede considerar unidades más pequeñas que una provincia o una región, pero para la mayor parte del país, la verdad es que esta idea de decisiones de nivel comunal tiene poca lógica desde el punto de vista sanitario y creemos que hay que abandonarlo, ¿no? Creemos que hay que suspender el pase de movilidad como se entiende actualmente y progresar a un plan que sea coherente en términos de poner las actividades de bajo riesgo primero, manteniendo las fronteras cerradas y limitando de manera muy importante la movilidad entre unidades territoriales, porque esa va a ser la forma en que podamos ir avanzando hacia eliminación del virus en territorios progresivamente a lo largo del país. Ya se mencionaba antes también en la conversación de que hay ciertas zonas del país, como por ejemplo Magallanes, que están en una situación privilegiada en términos de una alta cobertura de vacunación, tendencias de incidencia a la baja, condiciones geográficas también que hacen más fácil su control sanitario de ingreso de personas, en los cuales son circunstancias ideales probablemente para implementar como una primera región, por ejemplo, para una burbuja territorial, que es lo que viene adelante, ¿no? Y las premisas de prioridades con respecto al plan tienen que ver con, primero, como decía, permitir e incentivar las actividades al aire libre de bajo riesgo,
un retorno presencial temprano de las clases de niños, niñas y adolescentes que han sido por lejos los más golpeados con respecto a la pandemia, apoyar la recuperación de la actividad económica de las pymes y trabajadores independientes, y por último, la reapertura de actividades económicas de las grandes empresas. Nosotros dentro del informe y de la propuesta ponemos esta tabla que plantea cómo podría verse, digamos, la progresividad dentro de los permisos en distintas etapas, teniendo esta consideración de partir siempre con las actividades de más bajo riesgo, que son aquellas que se pueden realizar con distanciamiento efectivo, con grupos pequeños de personas, en espacios abiertos y con uso de mascarilla, ¿no? Y en la medida en que alguna de estas condiciones no pueda cumplirse debido a la característica de la actividad, el lugar donde se desempeña, etc., uno puede ir clasificando tipos de actividades en bajo a mayor o menos riesgo, más que hablar de sectores económicos, ¿no? O sea, más que hablar de, y para dar un ejemplo, ¿no? Todo el sector de la cultura y las artes se ha visto muy, muy impactado, pero las actividades culturales que se realicen, por ejemplo, en contextos de bajo riesgo, al aire libre, no deberían por qué limitarse, ¿no? De manera temprana en un proceso de apertura. Por lo tanto, yo creo que esto es una forma que permite ir flexibilizando lo que es permitido en cada una de las fases, pero con una lógica claramente sanitaria en la cual se equilibren tanto los aspectos sanitarios, sociales y económicos. Por último, mencionar la burbuja territorial, que nosotros planteamos que debería considerarse en aquellas zonas geográficas con una tasa de incidencia menor o igual a 3 casos por cada 100.000 habitantes, como media móvil de la última semana, en la cual se implemente un control muy estricto del ingreso. Primero, tener razones fundadas para el ingreso. Obviamente los residentes tienen una razón fundada para el ingreso, pero para personas que ingresen como visitantes tiene que haber una buena razón para ingresar a esta zona, sobre todo para aquellas personas que no vienen de otra burbuja territorial. Debe tenerse el esquema de vacunación completo, con 14 días desde la última dosis, prueba de PCR negativa como máximo 72 horas previamente al ingreso, un test de antígeno viral en el punto de control y una cuarentena de ingreso con PCR de salida, pensando en detectar a población asintomática. Con este protocolo de ingreso, la probabilidad de reingresar el virus o de hacer ingreso de cepas que no han estado presentes es muy, muy baja y permitirían poder tener un adecuado control, que si va de la mano de un testeo de trazabilidad y aislamiento fortalecido para enfrentar brotes en esas regiones, permitirían una eliminación que sea sustentable en el tiempo, que es lo que todos queremos, de tal manera de no estar una y otra vez en los ciclos de brote y rebrote, que es lo que hemos visto durante los últimos meses en Chile, lamentablemente. Por último, las otras medidas que son extremadamente necesarias es lo que se ha mencionado hasta el cansancio, la adecuación de la estrategia de comunicación de riesgo, trabajando con expertos y la comunidad, el fortalecimiento de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es la única forma para asegurar que sea sustentable en el tiempo cualquier estrategia de eliminación. Hay que mitigar el riesgo en todas las actividades de espacios cerrados, para lo cual hay que hacer inversiones en infraestructura, trabajar con las empresas, con los colegios, para mejorar la ventilación de espacios, ocupar sensores de CO2, entre otras medidas que son extremadamente fundamentales para el mediano plazo. Y por último, pero no menos importante, fortalecer la estrategia de vacunación, terminando con las restricciones de edad en el calendario de vacunación, implementar al menos un vacunatorio móvil por comuna, considerando un mínimo de vacunatorios móviles y operativos por cantidad de habitantes a nivel comunal, con operativos específicamente dirigidos a poblaciones con menor cobertura hasta ahora, por ejemplo, población migrante, población más joven, entre otros grupos. Al final de la presentación hay algunas de las referencias utilizadas y ahora estamos encantados de poder responder todas las dudas y comentarios que puedan existir por parte de toda la mesa. Bien, muchas gracias, doctor. Antes de ofrecer la palabra, no sé si ustedes escucharon al doctor Espinosa en una entrevista en un canal de televisión. Doctor Espinosa, no recuerdo el nombre de pila, pero tengo entendido que trabaja en un servicio de salud de la metropolitana. Juan Espinosa trabaja en el J. Ya. Doctor Espinosa Taguirre, cardiocirujano. Ya. Ok. Bien, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra
Doctor, yo tengo claro lo que ustedes están exponiendo. A mí lo que me gustaría, qué sé yo, y ojalá que se pueda hacer claridad, sobre todo en los gremios regionales, porque yo comparto lo que ustedes están planteando. Lo que pasa es que no queda muy claro, porque los comités regionales no sé si funcionarán o no. Aquí da la impresión en este país que todo viene de Santiago, todo se ordena y punto. Entonces, las regiones no son tomadas en cuenta y no sé si las autoridades regionales tendrán algún peso en este país para hacerse escuchar. Nosotros le presentamos, y digo nosotros porque yo fui partícipe de eso, hace más de un mes y medio, al Ministerio de Salud un protocolo sanitario donde las medidas que habían adoptado los gremios del turismo de estas regiones y de las otras tres del sur austral eran bastante más drásticas que las medidas que está aplicando el propio ministerio. Hasta el día de hoy, después que se dijo que a nivel regional se iba a tomar la determinación. Han pasado, como le digo, un mes y medio o 2 meses y no ocurre nada. Entonces, esta falta de claridad es la que nos tiene sumido a todos en esta desconfianza. Señor Quintero, si me permite, 2 reflexiones cortitas sobre lo que usted menciona. Sí, Uno pero por es favor. que las mesas sociales COVID a nivel regional han tenido un problema similar, creo yo, a lo que ha sido la mesa social COVID nacional, ¿no? Y que ha sido un espacio que ha sido menos que consultivo, diría yo, ¿no? En el cual no hay realmente ningún tipo de incidencia entre lo que puede ocurrir en ese lugar con respecto a las decisiones que adopta la autoridad, ¿sí? Y en ese sentido nosotros somos bien claros en nuestra propuesta. Nosotros creemos que hay que darle autoridad real a esos espacios, ¿sí? O sea, la decisión, por ejemplo, ¿sí?, de cambio de fase de una región o territorio es impensable que no esté presente en la discusión, al menos, ¿sí?, las autoridades locales, ¿no? Y lo que ocurre es que hoy día esa discusión ocurre efectivamente en la moneda y no hay realmente, ni siquiera se le escucha en el proceso de la discusión misma, ¿no? Yo creo que eso es algo que sin duda hay que cambiar con respecto a cómo funciona esta lógica del centro de los territorios, ¿no? Y con respecto a los gremios que usted mencionaba, yo creo que hay que ser muy claro con respecto a qué es lo que está en juego, ¿no? Porque la alternativa, digamos, ¿no? O sea, podemos no hacer lo que nosotros estamos planteando y mantenernos en lo mismo que estamos haciendo, ¿sí? Esa alternativa implica que vamos a estar muchos meses más, ¿sí?, con un escenario en el cual vamos a tener nuevos brotes, en el cual va a ser necesario ir entrando y saliendo de estas cuarentenas de escasa efectividad, que además son de largo tiempo debido a su escasa efectividad, y eso tiene un impacto económico brutal, ¿sí? Y de hecho eso es lo que muestra la evidencia científica, ¿no? Que aquellos lugares que logran un mejor control, más oportunos, son aquellos que tienen menos impacto para el comercio y la economía, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener esa conversación, ¿sí? Porque pareciera ser que como que las medidas sanitarias son como contra el sector productivo, y la verdad es que es todo lo contrario, ¿sí? La mejor apuesta que puede hacer el sector productivo es que eliminemos el COVID lo antes posible en los territorios, y eso va a permitir entonces reaperturas sustentables en el tiempo y darle certeza a la inversión, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa conversión hay que tenerla en estos términos también. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno frente a la propuesta del colegio? El doctor Mesa quizá puede comentar un poquito más de eso desde la perspectiva de la Mesa Directiva Nacional. Al momento no existe un contacto formal con respecto a esto, solamente escuchamos las declaraciones del señor ministro en el sentido que lo iban a revisar y que probablemente nos invitaban a participar, pero nosotros felices, esperando que nos puedan invitar todas las instancias que sean necesarias para discutir esto, tanto a nivel nacional, también, senador, en las distintas instancias regionales, con nuestros respectivos representantes de cada una de las regiones. ¿Está bien? Gracias, doctor Mesa. Senador Girardi. Mira, yo le agradezco la presentación y a mí me parece que es importante discutir esto, porque es evidente que llevamos ya un mes y 6 meses casi de pandemia, y a pesar de todo lo que se ha hecho,
y a pesar de la vacunación estamos nuevamente con una fase pandémica muy importante. Quiere decir entonces que la estrategia de salud pública ha fracasado. Y yo quiero, por lo menos, hacer mucha claridad. Yo creo que nunca se ha implementado como se ha debido la estrategia de salud pública. Si uno revisa todas las recomendaciones del Comité Asesor desde marzo del año 2020 hasta ahora, yo creo que siempre ha habido una negligencia en la aplicación de esas medidas. Y mientras no entendamos que este es un problema que se resuelve con medidas de salud pública, no vamos a poder avanzar, incluso con la vacunación. Porque la vacunación, aunque vacunáramos al 100% de la población, siempre vamos a tener un 30% de población que no va a tener inmunidad y va a ser susceptible a la permanencia del virus. Por lo tanto, si queremos erradicar el virus, es la combinación, sobre todo las medidas de salud pública, con la vacunación. Ahora, yo creo que aquí surgen varios temas. Efectivamente, estamos en un nivel de difusión del virus que a lo mejor es muy difícil aplicar como corresponden en la eventualidad de que tuviéramos de verdad una trazabilidad, aislamiento y búsqueda y rastreo de los contactos como se debiera. Yo creo que tal vez lo interesante que puede tener este proceso de cortocircuito epidémico es llevar la pandemia a un nivel más manejable para poder intervenir justamente con las medidas de salud pública y tratar de que sea manejable desde esa perspectiva. Y en eso me parece que es un tema que está abierta a la discusión y me parece que deberíamos ponerlo como tema y la comisión debiera apoyarlo. Yo creo que el colegio debiera, la postura del colegio, la comisión debiera hacer la suya en el sentido de llevar esta discusión a que se pueda abordar, porque evidentemente podemos seguir muchos meses más con esta pandemia. Lo segundo, a mí me parece que es inaceptable que hayan barreras de entrada para los adolescentes y los jóvenes para vacunarse. Hay lugares ociosos y a los jóvenes y a las jóvenes no los dejan vacunarse. Y yo pienso que ahí está uno de los principales, no los únicos factores de difusión del virus. Está en los jóvenes, en las jóvenes, y yo creo que ahí deberíamos tener una campaña mucho más activa de comunicación de riesgo, pero también de que se termine esa burocracia ciega que no permite que se vacunen masivamente las jóvenes y los jóvenes. Eso me parece que es un tema que deberíamos sacar todo tipo de barreras. En Las Condes, por ejemplo, hay días donde no están vacunando a nadie, van jóvenes, no han denunciado que van jóvenes, les dicen que no se pueden vacunar porque no están en el tramo etario que corresponde. Yo creo que eso es una lógica absolutamente aberrante. Y me parece que eso debería ir puesto en ese sentido. El tercer punto es que con las nuevas variantes, tanto P1 como la variante India, vamos a tener que a lo mejor reflexionar en algún momento de complementar esto. Yo sé que hay una discusión con una tercera dosis, ya sea de la misma vacuna o de otra vacuna. Pero yo creo que tenemos que empezar a pensar también cómo enfrentar esto desde el punto de vista de mejorar la capacidad de generar una inmunidad eficaz en las personas. Entonces, yo por lo menos creo que debiéramos pedirle formalmente esta comisión al ministro París. Nosotros lo invitamos para hoy día. El ministro París nos respondió a solicitud nuestra el día martes que él quería estudiar la propuesta del Colegio Médico antes de responder, pero nosotros debiéramos invitar al ministro París, Rabin, para poder tener una discusión en serio sobre esta propuesta. Y invitar al Colegio Médico, a los expertos, ya al ministro París, porque creo que si no podemos seguir mucho tiempo más y esto se puede tender a cronificar. Y lo que yo sí estoy de acuerdo con el doctor Cuadrado, que aquí no hay posibilidad de volver a la normalidad económica si no hay una normalidad epidemiológica. Eso es imposible. Los hechos lo demuestran. El gobierno sistemáticamente ha intentado, de cierta manera, apaciguar las medidas de salud pública sobre texto de una cierta normalidad económica. Bueno, y ahí estamos donde estamos. Mientras otros países están ya liberándose las mascarillas, abriendo sus espacios públicos, nosotros estamos condenados a ser rehenes de este mal manejo o de esta insuficiencia, para ser justos, de la pandemia. Aprovechemos además que se acaba de aprobar el IFE de emergencia, que va a ser cerca de 500.000 pesos, que puede durar hasta septiembre, porque nos va a dar la oportunidad también de poder tomar medidas que son más duras, pero siempre que vayan acompañadas de comunicación de riesgo, que siempre que vayan acompañadas de volver a la trazabilidad como corresponde y que vayan acompañadas de una ampliación de la vacunación, sobre todo a los grupos más jóvenes. Muchas gracias, Robin. Bien, Presidenta. muchas gracias, doctor. No se escucha.
Presidente, le pido la palabra. Salió, se salió. Lo perdimos. Sí. Ya, entonces me voy a dar la palabra, si me lo Puede hablar permite. Marcela Brauweiss. Sí, pues. Adelante. Muchas gracias, Julio. Oye, yo quiero aprovechar de hacer algunas consultas acá y poner también algunos elementos. Yo entiendo que en el fondo de generar propuestas está el ánimo de todos de colaborar en cómo enfrentamos una pandemia donde no hay receta y donde yo creo que nadie puede arrogarse el que sabemos cómo va a resultar, qué medida que simplemente va a resultar. Yo quiero partir desde ahí, como en un virus que va mutando, donde tenemos realidades distintas. Veo el mensaje de la Elia cuando dice COVID-0 y que ella sabe lo que significa. Y claro, ¿es posible? Eso es lo primero que uno se pregunta desde el sentido común. Yo quiero más bien en la lógica ayudar en el debate, plantear ciertas consultas, ciertas aprehensiones también y ciertas propuestas. ¿Ya? Llevamos 1 año, 6 meses, lo decía Guido, de pandemia, y lo primero que uno se pregunta con esta propuesta es si efectivamente uno puede generar hoy día una cuarentena que no hemos sido capaces de generar durante este año, 6 meses. O sea, yo ayer les compartí la declaración de los gremios de Magallanes para una esta comisión. Finalmente las mesas funcionaron. Entonces, cuando se plantea esto, cuando hay cansancio de la gente, cuando vemos que más bien la pregunta de fondo es ¿por qué hoy día no funciona una medida restrictiva a estas alturas? Y eso yo creo que no pasa porque la propuesta sea de uno o sea de otro, sino por lo que está pasando con la gente. Y hay varios otros factores que creo que tenemos que analizar, más allá, insisto, de una propuesta u otra. Pero es lo primero que la gente te dice, ¿no? Y si no se cumple, ¿por qué hoy día no se está cumpliendo ya a esta altura y qué viabilidad tenemos efectivamente de decir se quedan todos en sus casas? Nosotros hemos resuelto temas que se demoraron demasiado en resolver, como el sustento económico para la familia. Probablemente hubiera sido distinto si eso lo hubiéramos hecho hace 1 año, pero ya no se hizo. O sea, estamos en la situación en que estamos hoy día y no podemos volver el tiempo atrás. Pero yo creo que plantear eso y además también tiene un impacto en cómo se genera el debate público, en un escenario donde la gente ya le ha costado porque es confuso el paso a paso, pero se han ido incorporando algunos conceptos, entonces cuando uno instala otros conceptos, ¿qué efectos tiene? Eso también en la comunicación de riesgo. Yo quiero contarles lo que nos pasó a propósito de la elección el domingo y tuvimos una discusión fuerte con algunos personeros del gobierno cuando dicen se implementa el sábado la cuarentena, cuando en realidad el efecto práctico era el mismo, de que dijeran que se implementa el lunes, pero la gente no hace la derivada de que en realidad estoy en fase 2, entonces mi comuna igual había cuarentena el fin de semana. No, lo que entiende es un mensaje de que se tiene que quedar en su casa. ¿Cuánto incidió eso en la participación electoral? No lo vamos a poder saber, pero del diseño técnico, que puede ser muy bien pensado, a cómo eso se transmite y cómo lo lee la gente, también hay un impacto. Entonces, a mí me preocupa eso cuando parecen como cosas antagónicas, que yo entiendo que apuntan a lo mismo. Todos apuntamos a disminuir el contagio, a generar el mayor control del virus y a salvar vidas, ¿ya? Pero entre medio, ¿cuál es el efecto de la discusión que estamos dando? Actores que incidimos en el debate público y en cómo se transmiten los mensajes a la gente, ¿ya? Creo que hay un actor que es súper relevante. Esto yo le dije que también quería aportar en la propuesta, cuando se plantea el tema local, que yo creo que es fundamental, y lo hemos conversado aquí, se lo hemos escuchado al Consejo Asesor del día 1, y eso es algo que persiste en deuda, digamos, ¿no? En cómo los territorios tienen mayor flexibilidad. Hoy día tenemos un actor que es súper relevante, y yo sí veo ahí una ventana de oportunidad, que son los gobernadores regionales. Ellos van a entrar a la cancha y tienen una vocería nueva, en un cargo que genera expectativa y que tienen que hacer cargo también del manejo de la pandemia. ¿Cuál es el rol que va a tener el gobernador regional respecto a la pandemia? Y yo creo que eso tenemos que, hablo en plural, ¿no es cierto?,
hay que diseñarlo, o sea, el rol que va a tener Claudio Rego respecto a lo que sucede en la metropolitana y qué es lo que dice, y cómo interactúa con la autoridad sanitaria, que es quien tiene que tomar la decisión, a quien le corresponde, ¿no es cierto? Es una ventana de oportunidad de hacer algo nuevo. Pienso también en las regiones, lo he estado conversando con varios amigos o sea, y con varios los gobernadores que han resultado electos, y yo creo que ahí sería súper interesante, tanto para el Consejo Asesor, para el Colegio Médico, para quienes están hoy día acá, ¿no es cierto?, el entregar ciertos lineamientos que ayuden a aprovechar el ingreso de un nuevo actor, ¿no es cierto?, y en positivo, porque creo que eso no es algo que tenemos que aprovechar. Entonces lo dejo planteado sobre la mesa. Creo que la propuesta del Colegio Médico es súper interesante, esto de cambiar el eje respecto a la discusión de las clases presenciales, porque me gusta mucho el que nos hagamos cargo no solo del COVID, sino también de los problemas de salud mental que están haciendo algo, igual que, o sea, que el sistema en términos del personal de salud desgastado, ¿no es cierto? Pero hay una realidad que si vamos a tener que convivir con esto, hay que asumirla y ponerla sobre la mesa. Entonces, cambiar prioridades, algo que siempre hemos dicho, no puede estar abierto el mall y no estar funcionando la escuela, que es el lugar de protección, con las flexibilidades necesarias, también, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada realidad. Y lo último que quería plantear es que para mí hay algo que es como de sentido común. Guido plantea la realidad de otros países, pero que están en verano. Es una realidad bien distinta a la que nosotros estamos viviendo. Entonces me parece que aquí hay algo que es en el invierno y después de invierno. O sea, nosotros tenemos siempre, en términos de virus respiratorio, ¿no es cierto?, un tema complejo en invierno. Y hoy día eso, además de la pandemia, y que es distinto a lo que vivimos en el invierno pasado, en que la gente se quedó más en su casa. Entonces, creo que hay que diseñar también en los mensajes, considerar qué pasa, de todas maneras, sí o sí, durante julio y agosto, y después de agosto probablemente sea un tiempo distinto en algunas cosas que podamos hacer. Hoy día plantear hacer cosas al aire libre, en la mayor, que voy a decir de Magallanes, ¿no? En Magallanes los restaurantes salieron a las calles, pero en esta época sería imposible, ¿no es cierto? Salvo para el carnaval de invierno que lo hacíamos, porque o para el chapuzón, ¿no es cierto?, en las fiestas de invierno que obviamente no se están dando, pero estamos en condiciones climáticas, la mayor parte del son complejas, entonces creo que ahí uno puede marcar, sí, un hito de desde el sentido común, yo insisto ahí, o sea, en el invierno tenemos que tomar alguna medida y hay una justificación, eso es simple de explicar, y después de eso podemos pensar en cosas distintas. Así pensamos los apoyos del IFE, de hecho, o sea, cuando decimos hasta septiembre, porque entendemos que en septiembre debería haber posibilidades de reactivación y actividad económica distinta. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora. Vamos a invitar, si acepta el Colegio Médico, a una reunión conjunta con el Ministerio de Salud, pero como Comisión de Salud, para que una vez por todas podamos escuchar la opinión que tiene el Ejecutivo y ahí en la comisión poder seguir discutiendo este tema. Yo les quiero agradecer la asistencia a esta reunión, agradecer a la doctora Jimena Aguilera por su informe, y por supuesto al Colegio Médico también y a todos los asistentes a esta reunión. Entonces vamos a tratar que la próxima semana, y si no es el día que el Ministerio de Salud nos dé el ok para poder hacer esta reunión en conjunto con ellos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, le agradezco infinitamente y será hasta otro día. Muchas gracias. Recording stopped.